Production, Sound Factor Production, para hacer de tus fiestas o eventos sociales algo inolvidable. Algo inolvidable. Prepárate para ser transportado a ese lugar donde eres libre. Donde eres libre. Porque para nosotros tu evento es lo más importante. Porque para nosotros tu evento es lo más importante. Renta de audio, iluminación. Renta de audio, iluminación. Audio, iluminación, pantalla LED, templete. WhatsApp 656-422-3642. 656-422-3642. Facebook Sound Factor Production. ¿Tienes problemas con tu PC? ¿Va lenta? ¿O quieres otro equipo? Nosotros somos la solución. Master PC. Master PC. Te ofrece venta, reparación, piezas y mucho más en equipo de computadoras básico y profesional. Visítanos en calle Puerto de Palos, 1140. Colonia Patria en Ciudad Juárez. Con un horario de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Llama para más información al teléfono 656-647-7076. Te esperamos. Somos Master PC. Master PC. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekina 95.1 FM y Shekina TV presenta desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo. Sin mirar atrás siempre me han de ver y con Jesucristo la paso al 100. Siempre agradecido con el rey. Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos. El yo que gritaba a mis amigos, el yo que acaba de llegar, el yo que gritaba a mis amigos. Un concierto único con lo mejor del talento de Ciudad Juárez, Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas. He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas. Tú eres eterno, Señor. Tu amor por mí es eterno, Señor. Con un estilo más romántico, Khaled Muñoz. Como fuego que abraza. Khaled Muñoz. Tu gozo me hace bailar, mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción aquí en mi corazón. También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez, Heller. Te llevo en cada momento y aunque pase el tiempo, Con sus mejores éxitos. mi corazón con tu perfecto amor, tan grande amor. Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo. 3 de mayo, Teatro de Limba, zona Pronav. En punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate. WhatsApp 656-469-1269 o llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras, Guacha Burger, Burger al Carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, Grupo Respaldo, Lalo Rivera, Khaled Muñoz y Heller. Juntos en Ciudad Juárez. Te esperamos. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Shekina 95.1. Iniciamos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo estoy bien bendecida de estar aquí. Andamos a las carreras, ya saben que tenemos este concierto, ¿verdad? Que acaban de ver ahorita, que se estuvo anunciando ahorita antes de que entráramos al aire. Pues bueno, yo estoy muy feliz y muy contenta. Siempre para mí es un honor y un privilegio darle la gloria a Dios primero que nada y estar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que ya algunos ya pudieron ver ahí en la publicidad, ¿verdad? Y sin más preámbulos, porque por si vengo tarde, le voy a dar el lugar para que se presente, nos diga ahí dónde se congrega y luego ya empezamos con la entrevista. Dios les bendiga, mi nombre es José Luis Olmedo, yo vengo de Ministerios La Mies. Reciban un cordial saludo de mis pastores José Muñoz y Claudia Chávez, amén. Así es, rápido, aquí es rápido el asunto. Y bueno, ¿verdad? Pues sabemos que eres un joven. ¿Qué edad tienes? 19. 19. ¿Cuántos años tienes ya en el ministerio? Empecé en el 2021. Poquito, sí, recién salió del horno, dirían por ahí. Pero bueno, vamos, siempre yo les hago esa pregunta del millón, ¿verdad? A ver, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue que te sobrellevaste como niño? Yo siempre he dicho, siempre desde niños, nacemos con un propósito, un llamado en Dios, ¿verdad? Y siempre tenemos algo que nos identifica en qué área Dios nos va a llamar, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez? Pues yo recuerdo que en mi niñez, lo compartí en la entrevista pasada, que yo sufría mucha persecución demoníaca, donde yo no podía dormir solo, hasta cierto grado que yo veía a veces programas de televisión cuando era niño y en la noche yo no podía dormir. Se tenía que dormir alguien conmigo porque tenía muchas pesadillas o podía ver cosas y no podía dormirme solo hasta 6º grado de primaria. Recuerdo que aún me dormía con mi hermana. Pero pues ¿qué veías que eran caricaturas diabólicas? No, recuerdo que veía en ese tiempo los Power Rangers y... pues es que los Power Rangers sí salían unos monstruos bien curiosos, ¿verdad? Porque yo también era Power Ranger, según. Bueno, entonces, ya en ti se estaba desatando, ¿no? El llamado que Dios había determinado para ti. ¿Y cómo fue que tú te fuiste desenvolviendo en ello? O sea, ¿seguiste creciendo y seguiste tuviendo este tipo de cosas o...? Sí, de hecho mi primera predicación fue a los 7 años. Yo prediqué en un culto de niños. Recuerdo que me pusieron a predicar esa vez, pero siempre yo destacaba en las escuelas dominicales de los niños. Yo destacaba porque aprendía más, porque memorizaba más textos o porque hablaba más sobre ello. Incluso mi mamá dice que cuando yo estaba en el kinder yo les hablaba a los niños de Dios, o sea, de que se convirtieran a Dios. Y sí, en esta etapa de mi adolescencia, preadolescencia, aún seguía viendo cosas y por eso fue que yo no me quería meter en la presencia de Dios, no quería buscar de Dios por estas persecuciones que yo sentía, cómo me hablaban, cómo me movían las cosas, incluso como yo intentaba leer la Biblia y como nosotros vivimos en lo llano, en los kilómetros, en el kilómetro 29, recuerdo que me tocaban la ventana cuando yo intentaba leer la Biblia, me movían las cosas, me hablaban, incluso en una que otra ocasión me tuve que ir a dormir en una cama aparte al cuarto de mis papás y aún así seguía sintiendo esa opresión. ¿Y ellos qué te decían como padres? O sea, ¿qué veían en ti? Hago este paréntesis porque yo vi a un hombre que ahorita anda en redes sociales, no sé si lo ubicas, el profeta Ángel Martínez, y dice que él así desde niño empezó a tener visiones, estos ataques demoníacos hacia su vida, y dice que sus papás sí se preocuparon por él y sí lo querían meter a un hospital psiquiátrico, en donde era algo que ellos no podían manejar siendo que ya conocían del Señor, ¿verdad? Pero decían, este niño está loco, ¿por qué ve esas cosas que otros niños no ven? ¿Cómo reaccionaron tus papás? Aquí está su papá. Bueno, yo pienso que para ellos era normal porque mi mamá en parte también es una mujer que Dios usa tremendamente y a ella ya le ha tocado experimentar esto también en su niñez. Wow. Entonces ella experimentó también ver cosas o ver cómo le movían cosas y para ella me creía y me cree porque es algo que ella también vivió. Es algo que ella pues también experimentó, o sea, no me tiró por loco pues. Y no te daba así como que te decía, hijo, pues vamos a orar o no les tengas miedo, ese es el mundo espiritual. Porque, a ver, ojo mamás, yo soy mamá y también tengo un niño chico, ¿verdad? Y él también empezó a tener experiencias así sobrenaturales.
De hecho, él sabía los nombres de los demonios. Y me decía, fulanito de tal, así con su vocecita inocente y su forma de ser inocente, viene hacia mí, porque siempre hablo muy clarito desde muy chiquito. Y yo le decía, pues vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar, y siempre oramos juntos. Hasta un día que me determiné y le dije, ora tú, pero vamos a hacer una oración de intercesión. Y cuando oró el niño, hizo esa oración de intercesión, me dijo, el espíritu se fue. Por eso te digo, a lo mejor tu mamá no te decía, a ver, vamos a ir a orar, interceder. Sí, pues desde muy pequeños mi mamá nos enseñó a orar en la noche. Orábamos en las noches y memorizábamos textos, y pues mi mamá ungía la casa con aceite, oraba, pero yo creo que es parte de, porque cuando alguien tiene un llamado de parte de Dios, Exacto. El enemigo lo sabe. Entonces, ahora que yo estoy en el ministerio, ahora comprendo cosas que me pasaron en mi preadolescencia o en mi niñez. Entonces, sí, en ese caso sí, mi mamá oraba por mí y ungía la casa. De todos modos, tú sentías miedo, Sí. terrible. que buscabas la cama de ellos, ¿verdad? Para Sí. decir, ay, no, yo aquí estoy. Y entonces, ¿cómo pasó tu niñez, verdad? Y cómo seguiste en la adolescencia. La adolescencia, pues, es ya a partir de los 11 años, me imagino que se torna más difícil, ¿no? Sí, es algo distinto, porque yo cuando entro a la preadolescencia, yo me empiezo a alejar de las cosas de Dios. Porque recuerdo cuando yo tenía 7 años, le dije a Dios un día jueves, y yo recuerdo muy bien que era un día de Halloween, y yo me hinqué en el altar y le dije, Dios, ¿por qué todos pueden sentir tu presencia, pero yo no la puedo sentir? Y cuando yo entro a esta etapa de la secundaria, empiezo yo a decir groserías, empiezo a comportarme diferente, empiezo a negar que soy cristiano, empiezo a cambiar mi actuar y mi vivir al modo de que yo ya veía las cosas que se movían, porque lo seguía viendo, pero ya no le tenía miedo, porque yo sabía que si ya no estaba con Dios, eso ya no me podía hacer nada, porque ya estaba de ese lado. Entonces para mí se me empezó a hacer algo normal lo que yo veía, ver cómo las cosas se movían, ver sombras, para mí era ya algo normal, y ya no le tenía miedo, ya no me atemorizaba. ¿Por qué? Porque sabía que si yo no buscaba a Dios, eso ya no me iba a atacar a mí, o ya no me iba a hacer nada. Exacto, va. ¿Cómo vemos que la edad de la adolescencia o preadolescencia, como dices tú, ¿verdad?, determina tanto a un hombre y a una mujer de Dios? Porque todos vamos a pasar por esa edad, ¿estás de acuerdo? Sí. Y es lo que la semana pasada también, que estuvo una joven que Dios usa en liberación, ella contaba precisamente eso. ¿Por qué llegas a la secundaria y ya ahora sí, como quien se te avergüenzas del evangelio, ¿verdad? Empiezas a esconder en lo que crees, en lo que Dios te ha llamado. Entonces, para ti, ¿qué fue lo que, al ver estas cosas, verdad, como dices, a lo mejor ya no me importaba, ya lo veía pues como normal, porque pues desde niño lo vivías? ¿Qué fue lo que te confrontó? ¿O qué fue lo que te hizo decir, a ver, estoy mal? Sí, estoy siendo atacado, porque sabemos que el enemigo, cosa número uno que ataca siempre va a ser tu identidad, tu propósito. Yo recuerdo que al momento de yo entrar a la secundaria, en un campamento, yo tuve un encuentro con Dios. Y si bien cuando alguien tiene un encuentro con Dios, por más de que se aleje, siempre va a tener que volver a Él. Así como el hijo pródigo en un momento llegó a pedir lo que le pertenecía antes de tiempo y se apartó de la casa del padre, así en su debido momento tuvo que regresar. Cuando alguien tiene un encuentro con la presencia de Dios, donde quiera que se esconda, su vida no va a ser igual. Entonces yo empecé a comportarme de una manera distinta. Yo estuve a punto de morir, lo compartía, es algo que la mayoría sabe de mi testimonio. Cuando yo estuve en primero A, me cambiaron a segundo F. Y en tercero estuve en tercero B. Qué buena memoria tienes, yo no me acuerdo ni de qué número ni letra era. Y cuando estuve en tercero B, recuerdo que como eran compañeros distintos, nos fuimos de uno en uno hasta formar 5, y como eso de las 2 de la tarde, uno de los muchachos que estaba conmigo, una camioneta pasó y empezaron ahí a responderse en palabras, en groserías. Y le di una amenaza, pero pues no le tomé importancia. Yo recuerdo que estaba en el celular, y cuando eso pasó estábamos en la esquina de esa casa, de esa compañera, nos subimos a un árbol
Y recuerdo que venía pasando un hombre y esta muchacha se llama Sara. Le digo, oye Sara, este hombre como que está buscando algo, no sé, se dirige como buscando a alguien. Y seguimos platicando y uno de ellos dice, nunca me imaginé que estuviéramos en este momento los 5 aquí porque éramos de diferentes salones. Y cuando eso pasó yo escucho las detonaciones del arma que sacó ese hombre y cuando volteo para atrás yo pensé que era una broma y el que estaba al lado mío en el árbol empieza a implorarle por su vida que no lo matara. Y recuerdo que yo no supe cómo le hice, pero me bajé de ese árbol y el hombre tenía la oportunidad de dispararme a mí, pero no lo hizo. Y cuando él intentó dispararme a mí, el arma, dicen, no se trabó, no disparó. Sí. Y recuerdo que cuando yo vi que este muchacho se caía porque a él ya le había disparado, él se cayó, pero cuando yo me bajé y quedé en shock y quedé viéndolo, recuerdo que él intentó disparar y cuando las balas salieron del arma, dieron en todas las vigas de esa casa. Entonces yo me quedé impactado como no, esas balas no me tocaron, sino yo pude ver cómo se elevaban y daban, recuerdo que la cocineta de esa casa era de vidrio y toda quedó destrozada por el impacto de las balas. Mas sin embargo, eso no fue lo que a mí me marcó para darme cuenta que tenía que volver a Dios. Porque recuerdo que estando ahí, yo me metí a la casa y yo me puse de rodillas en la casa de esa compañera, pero yo comencé a llorar no por el susto, sino reclamándole a Dios porque había sucedido eso. Aparte le reclamé a Dios, pero lo que a mí me marcó que hizo que volviera otra vez a los caminos de Dios, fue que en una ocasión tuvimos a un niño en nuestra casa. Recuerdo que ya le decía a mi mamá, mamá, a mi papá, papá, y pensábamos adoptarlo. Y fue una revisión del DIF, ya lo teníamos en nuestra casa. Fue una revisión del DIF. Recuerdo que yo estaba en el colegio México Libre. Y cuando fueron a checar a los niños, recuerdo que nada más iban a hacerles un chequeo y lo íbamos a traer de vuelta a la casa al niño. Y cuando esto sucedió, se llevaron al niño, pero yo ya sentía que se lo iban a llevar. Entonces yo me metí a la cafetería y le dije a Dios, Dios, si este niño en su momento tú lo alcanzas, yo te voy a servir. Entonces cuando eso sucedió, mi hermana regresa llorando y me dice, se llevaron al niño, ya encontraron a sus papás. Y se lo llevaron y no hemos vuelto a saber nada de él. Y eso fue lo que hizo a mí que decidiera volver a los pies de Dios. Que yo empezara a buscar de Dios. Y así fue como estoy acá. Bueno, como muchas veces pensamos que las cosas que vivimos, por ejemplo tú, que ya conocías, ya sabías desde niño, y obviamente que el Señor ya tenía un propósito para ti escrito, pero como vemos que muchas veces, yo me hubiera pasado eso de lo del árbol que balacearon, yo desde ahí yo ya hubiera vuelto, y hubiera dicho, no, esta es mi oportunidad, y si Dios me dio la oportunidad de vivir, yo aquí estoy, Señor. Pero cómo fue lo tuyo, ¿verdad? Que a lo mejor y fue lo del niño. Y cómo muchas veces Dios nos da un tiempo, pero es lo que yo a muchos les digo. Muchas veces en ese tiempo a lo mejor no vas a alcanzar misericordia. Ahorita cuántos jóvenes hay, ¿verdad? Que tienen valiosos llamados en donde te necesita tu comunidad, te necesita tu escuela, te necesita tu trabajo. O sea, hay un mundo que nos necesita, hay un mundo que de verdad vemos que está perdido, que realmente necesitan a este Dios vivo que conocemos. Entonces qué triste es ver cómo cositas así nos... Es el enemigo, porque muchas veces dicen, ay, todos le echan la culpa al diablo. Pues, ¿quién es el que saca el propósito? O sea, nosotros como hijos de Dios, joven que nos escuchas, ¿verdad? Esos testimonios que traemos es para que tú te des cuenta y no pases por este tipo de cosas, porque a lo mejor con él fue algo, podemos decir, leve, ¿verdad? Pero muchas veces es un sufrimiento, porque lejos de Dios nada vamos a poder hacer. O sea, él tiene planes de bien para nosotros, pero nosotros a veces, ¿verdad? Tiramos a la basura lo grande que Dios nos ha dado. Y luego de ahí, ¿cómo fue que tú te empezaste a desenvolver en lo que Dios te usa, ¿verdad? ¿Cómo fue para ti volver al Padre? Bueno, a mí me gusta mucho cantar. Yo recuerdo que desde niño siempre tenía una guitarra. Hay unas fotos ahí donde estoy con una guitarra que mi mamá me compró varias guitarras cuando yo era niño. Entonces yo ya estuve en una escuela de música y empecé a tocar batería, yo ministraba en un altar con la batería, pero aún así estaba en el mundo y vivía una vida de doble ánimo. Entonces por eso mis caminos siempre eran inconstantes. Entonces cuando yo empecé
a volver a la iglesia, había algo que me apasionaba y era la guitarra. Yo recuerdo que empecé a tocar la guitarra y mi mamá me regaló en mi cumpleaños otra guitarra, pero eléctrica. Y recuerdo que me enseñaron los tonos naturales, 7 tonos, y a la semana ya estaba tocando yo en palomas. Entonces fue algo que se dio súper rápido. Entonces yo me empecé a enamorar de la música y a adorar a Dios conforme la música. Empecé a buscarlo conforme la música, empecé a buscarle. Pero desde niño, aún estando mal, en mi adolescencia, el Señor me empezó a hablar por medio de visiones. Mi mamá fue la primera que me dijo, ¿sabes qué? Tú eres profeta. Mi mamá fue yo creo que hay un hombre también, un pastor, que recuerdo cuando fui a predicar me dijo, no, yo no sé por qué te dicen evangelista, profeta, si yo en ti veo un pastor y yo no me diga eso. Y mi mamá ya antes me había dicho, no, José, es que tú tienes que empezar a seguir bien a Dios porque en un tiempo la gente te va a seguir porque en ti hay un pastorado. Y mi mamá fue la primera que me dijo, tú eres profeta. Y después todos me lo empezaron a confirmar. Pero fue tremendo que me empecé a enamorar de la música, que empecé a buscar a Dios. Y desde niño Dios ya me había hablado en visiones. Y recuerdo que yo soñé a mi vecino, porque nos congregábamos en el mismo lugar, que estaba pactado con el diablo y que el diablo ya iba a recogerlo porque ya el pacto ya se había saldado, el tiempo ya había pasado y él no había cumplido lo del pacto. Y recuerdo que nadie me creyó porque era un niño, pero sin embargo, eso fue real. El hombre tuvo un pacto con el diablo inocente y yo me acuerdo que andaba mal y ese día me dice la hermana, ¿sabes qué, hijo? Te espero aquí a las 3 de la mañana, vamos a orar y que no sé qué. Y yo, bueno, está bien, 3 de la mañana y para allá no hay agua potable. Y recuerdo que yo tenía que meter los botes para adentro, para bañarnos, para el agua del baño y todo. Y recuerdo que cuando yo salí había un perro grande, una sombra de un perro grande. Y yo lo miré y se me hizo normal, porque teníamos un perro afuera y cuando volteé el perro estaba del otro lado, al lado de un rotoplas. Cuando yo entré había una sombra que corría por toda la casa. Se dieron las 3 de la mañana, tomé mi Biblia y me fui para la casa de la hermana. Y cuando eso pasó, los perros que ella tenía en la casa corrían alrededor de toda la casa porque había una sombra que correteaba y otra que estaba parada, fija. Y cuando empezamos a adorar a Dios, empezó a sentirse mucha opresión, tanto que Dios fluyó de una manera sobrenatural que la esposa de su hijo quería hablar de parte del enemigo que nos calláramos. Pero yo estando mal, yo digo que bendita ignorancia de ese tiempo, porque yo no conocía realmente cómo Dios operaba en ese nivel, en lo sobrenatural, que lo podía reprender y se iba. Y empezamos a orar, a reprender, hasta que eso se fue y empezamos a escuchar chofares. Después, la segunda visión que yo tuve fue Dios hablándome en profecía, y profeticé sobre la iglesia en la que yo me congregaba antes, como si le seguían abriendo la puerta al enemigo. Lo que yo vi en aquella visión se iba a cumplir, y sí se cumplió. Entonces nadie me creía porque era un niño, y mi mamá me decía, tú eres profeta, tú eres profeta. Y cuando yo empecé a desarrollar este ministerio, recuerdo que yo no sabía cómo actuar. En una ocasión estaba en un centro de rehabilitación, fuimos a llevar comida, yo levanté mis manos, y yo andaba mal en ese tiempo. Y recuerdo que levanté mis manos y el espíritu me tomó tan fuerte que tomó mi cuerpo y me puso enfrente de un joven y le dije, yo no te conozco, tú vives en tal lugar y el Señor te dice que tú vas a ser un predicador. Y cuando este muchacho se acaba el servicio de ese centro de rehabilitación, se me acerca y me dice, yo no te conozco, pero lo que tú me dijiste es cierto. Entonces, cuando yo empecé a fluir en profecía, Pablo dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces el Señor empezó a darme textos. Y yo veía a la gente y no sé por qué el Señor me traía a la mente, y le digo, yo no sé por qué el Señor me trae a la mente este versículo, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo los memorizaba y pasó el tiempo y el Señor me empezó a hablar, ¿sabes qué? Él está pasando por esto y esto, y yo empecé a experimentar un nuevo nivel donde el Espíritu Santo me empezó a usar. Y cuando esto sucedió, yo todavía no me congregaba en Ministerio de la Mies. Un apoyo fue Alonso, Omar, que me empezaron a enseñar el significado de los números, el significado de los colores, y comencé a ver los colores. Empecé a ver colores sobre alguien, le decía, ¿sabes qué? Dios me dice que en ti hay esto, y también los números. El Señor me empezaba a mostrar un 8 y podía entender que si veía el 8 en el aire era un nuevo comienzo sobre ese lugar, pero no le iba a decir, oye, estoy viendo un número 8, pero el Señor dice, no. Entonces yo empecé, me enamoré tanto cuando yo supe que
me empezaron a confirmar que yo era profeta, que empecé a investigar el don del profeta, cómo operaba el don de ciencia, el don de sabiduría, y recuerdo que empecé a tomar mi celular y empecé a anotar que don de ciencia número 1, y empecé, Dios habla por medio de imágenes, el Señor muestra nombres, revela tal cosa, y me empecé a enamorar tanto que recuerdo que en una ocasión le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Si yo no predico, tengo que desarrollar este don, porque no puedo tener este don apagado. Exacto. Entonces, lo que yo hice es que él se metía en otra habitación, yo me quedaba en la sala, y él escribía 3 cosas en un papel. Y recuerdo que cuando él escribía esas 3 cosas, yo me ponía a orar y le decía, Señor, yo necesito que tú me reveles lo que él está pidiendo. Y yo era un don que estaba desarrollando, tratando de desarrollar un poquito más, que en ocasiones me equivocaba, pero en ocasiones acertaba. Porque Samuel, incluso cuando Dios lo manda a ungir el próximo rey, él no sabía cuál era. Incluso tuvo que darse cuenta hasta el final cuando David no estaba ahí. Entonces le pregunta a su padre que si había otro y manda a llamar a David y se da cuenta que era él. Entonces ahí es cuando Dios no mira el físico ni el parecer. Entonces empecé a desarrollar este don, que se llegó el momento en que Dios me empezó a revelar nombres. Me empezó a revelar y yo no lo creía porque la primera vez que Dios me da un nombre no estaba en ese momento porque ya se había ido la persona. Entonces empezó a haber un pavor que cuando Dios me decía un nombre, yo ya tenía miedo de hablarlo. Ahorita estuve pasando un proceso donde Dios este año está abriendo puertas de nuevo y estoy volviendo a experimentar eso, donde Dios me empieza a usar en nombres o en sanidades, donde empiezo a sentir un dolor en la muñeca y hay alguien que tiene un dolor en la muñeca y pasa a la gente. O empiezo a sentir un dolor de cabeza, hay alguien que haya tenido... Y lo más tremendo de esto de los nombres es que el primer nombre que yo escuché fue el nombre de un demonio. Recuerdo que la primera vez que me invitaron a predicar fue enfrente de un panteón, el Panteón Sausal, y la iglesia estaba enfrente. Y cuando empezó esto me dicen, Olmedo, fíjate que estás siguiendo mucha presión y que no sé qué, y el Señor me llevó en el espíritu, vi la iglesia desde arriba y pude ver cómo el demonio operaba. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermana? Veo esto, y me dice, ¿sabe qué? Es que vino un perro, hizo esto, y está grande, y yo vi ese perro en mi espíritu, vi ese perro en mi espíritu, y cuando yo empecé a orar, empecé a escuchar Amón, y lo escuché, y yo no lo quise hablar, y lo volví a escuchar, y a la tercera vez que yo lo escuché, lo solté. Entonces desde ahí empecé a operar, pero lo más tremendo es que el primer nombre que Dios me dio fue el número de un demonio, y fue como lo solté, y ese día pudimos ver en el cielo cómo habían destellos donde Dios se había manifestado. Wow. Yo, por ejemplo, ¿verdad? He visto y honro a todos los profetas, y yo sí creo, porque muchos dicen que ya no hay profetas, que ya no hay apóstol, que ya no, oigan. No pastores tampoco. O sea, yo digo, es como si dudaras de Dios, del Espíritu Santo. O sea, lo que viene en la Biblia son los ministerios que Dios dio y que Él hizo llamados. Hay que honrar los mantos proféticos, hay que honrar a estos jóvenes que Dios les ha dado talentos. ¿Y cómo los van a desarrollar si ustedes no creen eso? Hay que de verdad honrarlos, ¿verdad? Y pues porque es una honra para Dios, es una honra para el poder del Espíritu Santo. Yo ahorita que dices todo eso, ¿verdad? He visto a otros, porque a mí también me encanta ver de todo. Y veo, por ejemplo, uno dice que ellos ven, por ejemplo, él tiene el don de ciencia, la persona que te digo, y dice que él ve las cosas así como a veces en letreros de oro, de plata, o los números, los nombres. Y por ejemplo, en ti, ¿cómo es? ¿Es audible o es visión o ves con los ojos abiertos? Hay gente que dice, estoy viendo esto, pero no lo está viendo. O sea, lo está sintiendo. Por ejemplo, yo digo, el Espíritu Santo te habla conforme es la voz de tu autoridad. Por ejemplo, tú te preguntas tu nombre en tu mente y puede que escuches tu nombre. Puede que veas unas letras, puede que oigas el nombre de tu mamá, puede que oigas el nombre de tu papá, el nombre de tu pastor, o la voz de tu pastor, perdón. Y eso tú lo consideras como tu autoridad. Por eso Dios cuando le habla a Samuel, él piensa que es Elí. Entonces él dice, habla porque tu siervo oye. Entonces Elí, que tenía ya la unción y que había experimentado eso, le revela a Samuel que no era él, sino que era Dios. Y como en esa ocasión era su autoridad, él pensaba y no distinguía la voz de Dios. Entonces hay algunos que están escuchando su propia voz, que piensan que es su subconsciente y es Dios hablándoles. O hay algunos que Dios les está mostrando imágenes y dicen, no sé por qué veo una rosa y veo una cueva, es porque hay alguien que se apellida Flores Cuevas. Nunca se me había imaginado. Así es como el Espíritu Santo habla.
Yo creo que nosotros tenemos un lenguaje, pero el Espíritu de Dios tiene su propio lenguaje. Y hay que descifrarlo. Y yo creo que ahora no tendría miedo cuando yo digo, empiezo a sentir un dolor en la columna, hay alguien que Dios va a sanar de la columna. No me da miedo porque ya he visto cómo el poder de Dios opera y cómo me ha respaldado, que si lo siento ya no lo dudo, lo digo. Entonces cuando empiezas a ver esto y empiezas a ver el respaldo de Dios, te va dando confianza en hablar lo que Dios quiere que hables. Recuerdo que esto es algo bien tremendo. Estamos en tiempos postreros, ahora es tiempo donde los profetas se van a levantar. Los profetas se levantaron a hablar de aquel que iban a nacer. Los profetas se levantaron a hablar de aquel que iba a morir. Ahora hay profetas que se están levantando para anunciar su venida. El profeta es la voz de Dios en la tierra. Exacto. Entonces, recuerdo que yo venía de Coahuila y venía en el camión. Y recuerdo que le dije a Dios, háblame, y recuerdo que era de noche y el Señor tenía fuertemente inquietándome que leyera Habacuc. Entonces yo no lo leía, lo traía en el celular, yo no le había obedecido a Dios. Y recuerdo que cuando le dije a Dios, háblame como quieras hablarme. Y recuerdo que venía en aquel camión y pude ver en los cielos una mano grande. Y pude ver que habían rayos que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que su resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano. Entonces ahí yo pude entender cómo Dios me hablaba y me confirmaba una vez más mi llamado, lo que Él me había entregado. Entonces yo creo que si Dios te ha estado hablando en visiones, te ha estado hablando en sueños, no lo puedes callar. Y como un consejo muy importante, acude a tu pastor. Acude a tu pastor y dile, ¿sabes qué, pastor? Estoy teniendo este tipo de visiones, estoy teniendo este tipo de sueños. Y si el pastor te da autoridad, tú háblalos. Porque antes que nada tenemos que respetar a nuestros pastores. Si uno dice, ¿sabes qué? No lo puedes hablar, ya no va a quedar en ti, sino va a quedar en el pastor, porque tú ya le dijiste lo que Dios te mostró, lo que Dios te habló. Entonces, me ha tocado muchas experiencias locas, diría yo, en este don de ciencia, porque recuerdo que en una ocasión me invitaron a una fogatada y me dijeron, recomiéndanos a 2 predicadores. Y yo dije, bueno, y pensaba en uno que Dios usa bien tremendo, pero dije, no, voy a levantar ministerios nuevos, que Dios, ser escalera para esos ministerios que se están levantando. Recuerdo que Andy es el líder, el administrador de tiempo de cosecha 2024, y Abdiel Flores. Recuerdo que yo los invité, le dije, ¿sabes qué? Se pidan permiso a sus pastores y vamos a predicar en esta fogatada. Recuerdo que Andy empezó a hablar sobre Moisés, la zarza, y yo era el tercero en cerrar la fogatada, Abdiel era el segundo. Y cuando Abdiel estaba ayudando ahí un teclado a moverlo, traerlo y todo en esa fogatada, el Espíritu Santo me tomó y empecé a ministrar a los jóvenes que estaban en esa fogatada. Y él era el segundo y yo terminé siendo el segundo, él terminó cerrando, ministrando. Tomé el micrófono y recuerdo que en esa ocasión yo vi un manto de profeta en el aire. Y yo vi uno que predicaba y yo dije, este es. Y cuando yo iba caminando, empecé a caminar y mi mano tocó la cabeza de otro joven y le dije, hay un manto profético sobre tu vida. Pero no era el que yo creí que era profeta, pero el Espíritu Santo me hizo que le pusiera la mano en la cabeza y le dijera eso. Y yo no entendí y me saqué de onda, pero seguí hablando, seguí ministrando, profetizando. Y cuando eso sucedió, el muchacho ya cuando terminó todo, se levanta y se me acerca y me dice, yo le decía a Dios que me confirmara cuál era mi llamado. Y luego me dijo, y yo le dije que me confirmara con alguien que tuviera el llamado igual que yo. Y luego me dijo, cuando tú me diste la palabra, el Espíritu me tomó en un torbellino y me empezó a hablar y me dijo, yo soy Jehová. Wow. Entonces ahí yo vi el poder de Dios, porque recuerdo que ese pastor ya me habían invitado a predicar antes, cuando yo tenía 17, 16 años, y la gente se preguntaba, ¿cómo va a ser profeta? Está muy chico. ¿Cómo va a ser profeta si ya está muy chico? Y recuerdo si Samuel desde chiquito. Y recuerdo que cuando yo estaba ahí, ese pastor nos habló, nos metió a la iglesia y me dice, voy a hablarles algo. Cuando él hablaba de la zarza, podía ver en mi espíritu la zarza y lo que Dios estaba haciendo en los jóvenes. Y cuando tú hablabas del fuego del altar y de los sacerdotes y del sacrificio y las ropas, yo podía ver cómo el Espíritu Santo se llevaba la ceniza. Y me dice, verdaderamente hay profetas que se han levantado por instituto. Verdaderamente, porque era ya cuando habíamos salido de la cuarentena. Dice, verdaderamente hay profetas que se han levantado por un ungimiento o se han levantado como profetas en cuarentena, pero hoy en día no se sabe de ellos.
pero qué poderoso es ver profetas que Dios levanta en este tiempo reales. Y yo podía ver el respaldo de Dios ahí cuando yo soltaba una palabra y el Espíritu Santo la respaldaba. Recuerdo que cuando tenía 16 años estaba predicando en esa misma iglesia, que me abrieron la puerta para predicar en un evento de jóvenes. Recuerdo que yo estaba predicando y el Señor me dice Abigail, y yo, no, Señor. Y luego Abigail, y luego le digo, Abigail, el Señor te dice esto, el Señor tiene cuidado de tu madre, y dice el Señor que no es de muerte, sino que el Señor se va a glorificar. Y ya cuando supe que su madre estaba pasando por un proceso de cama, y después veo un pandero de otra muchacha, le digo, yo no sé por qué, pero yo fui a una Esther y en ti hay un pandero, y la muchacha danzaba. Y yo podía ver esto bien tremendo porque la gente me dice, oye, ¿recuerdas la palabra que me dijiste? Y yo, no me acuerdo, porque si yo me acordaba, me daría la gloria a mí. Exacto. Pero como no me acuerdo, la gloria es para Él, porque Así fue es. en el momento en que Dios quiso hacerlo. Sí. Y cuando yo venía para acá, yo le decía, Señor, dame una palabra para ella. Ahora, yo siempre trato de ir a un lugar que Dios me dé una palabra para alguien. Y cuando yo te veo una puerta. Y no porque Dios vaya a abrirte puertas, vaya la redundancia, sino porque el Señor te va a usar como puerta para ministerios que se han estado apagando. Pero al momento que entren aquí, puedo ver el número 8 en el aire, donde hay un nuevo comienzo, donde Dios va a traer una transición. Viene un tiempo nuevo, aunque la higuera no florezca, en las vidas haya fruto, con todo eso alégrate en el Señor, porque hay ministerios que se van a levantar cuando entren a este lugar por tu Aleluya. invitación. Amén, amén, lo recibo. Así es, ¿verdad? Por eso yo les digo, miren qué bonito, cuando vemos a un joven así apasionado por Dios, genuino. Ahorita que hablabas de Moisés, me recuerdo cómo Moisés, o sea, pudiéramos haber, es que Dios de verdad tiene cuidado de todo. El profeta más grande de todos los tiempos, Moisés. Una vida que sin él poderse defender, siendo un ser inocente, cómo estaba en esa barquita, ¿verdad? Y algo que me voló la cabeza, va, que digo, como 2 arcas, va, el arca de Noé, y ese también lo veían como arca, dicen los eruditos de la palabra, que Moisés también llegó en un arca. ¿Por qué? Porque tenía un gran propósito también. Entonces, digo yo, cuando Dios tiene un propósito para ti, como decías ahorita, sí hay profetas que de la pandemia a lo mejor se instruyeron, ¿verdad? Dijeron, bueno, tú eres... No. En eso sí yo difiero. ¿Por qué? Porque quien es profeta, Dios llama, respalda, capacita. Sí, o sea, no porque Dios le haya placido a mi esposo por una radio y otra persona por una radio nada más. Yo digo, eso ya viene de ti, de tu ego, de tu carne. Y qué bonito cuando viene un don, un ministerio con don, con respaldo del Espíritu de Dios. Lo podemos ver en la vida de Olmedo, ¿eh? Sí. O sea, cómo Dios te ha respaldado, cómo tú puedes ver ese mundo espiritual tangible. ¿Por qué crees que en esta generación, con estos jóvenes, no se ve comúnmente esto? Bueno, yo siempre lo digo que esta generación quiere todo a prisa. Entonces no hay unción sin formación. Entonces el Espíritu Santo no te puede entregar todo si tú no entiendes, como yo le decía, te estás viendo un 8 y no entiendes qué es el 8. Entonces hoy en día yo digo que sí es muy bueno las escuelas de profeta porque te enseñan muchas cosas. Pero recuerdo que cuando yo quise entrar al instituto y las ofertas que me han dado al instituto, las he rechazado cuando en una ocasión se me dio una palabra donde me decían que Dios me iba a revelar todo. Pero cuando no tomas tiempo con el Espíritu de Dios no hay revelación, no hay nada. Porque el nivel que tú intimes con el Espíritu Santo es el nivel de honra y cómo Él te va a usar. Entonces esta generación no ha palpado ni ha visto la gloria de esa manera. ¿Por qué? Porque no le ha tomado tiempo y porque lo quiere todo ya. ¿Por qué? Porque la emoción los hace profetizar cosas que no son. O hay veces que profetizan pero no está fundamentado en la Biblia. No puede haber profecía o una palabra dada sin que des un respaldo de la Biblia. Entonces eso yo no le puedo llamar profecía. Entonces también como hoy en día ven que lo que más se mueve son los profetas, ya hoy en día nadie quiere ser evangelista. Entonces ahora a los evangelistas se le da una palabra, tú eres profeta. Ahora a los pastores se le da una palabra, tú eres apóstol. Porque ya nadie quiere ser evangelista, ya nadie quiere ser profeta. A mí me dicen, oye, ¿tú qué eres? Veo que te ponen el flyer profeta, veo que te ponen el flyer evangelista. Yo solamente soy un vaso el que Dios deposita. A Él le place depositar ciencia o a Él le place depositar una palabra para llevarle a las demás personas. Porque incluso Jesús jamás se exaltó cuando a Él le decían, tú eres el Hijo de Dios. Él era sencillo, Él le dice, tú lo has dicho. O cuando Jesús estaba con aquella mujer que le dice, dame de beber.
aquella mujer le dice, ¿cómo tú me pides de beber? O sea, después de lo que había, de la indiferencia que había entre los judíos y los de Samaria, los samaritanos, esta mujer está desconcernada y no sabe por qué Jesús le pide, dame de beber. Y él le dice, si supieras el don de Dios. Y ella le dice, me parece que tú eres profeta. Uh-huh. Entonces el Espíritu da testimonio de cada persona. Por eso hay gente que puedo ver y digo, oye, yo no sé por qué veo en tu frente que dice pastor. O sea, el Espíritu da testimonio de cada persona. Así es, y eso es lo que yo iba, ¿verdad? ¿A poco Jesús no sabía, teniendo los dones que tenía, ¿verdad? Con sus apóstoles. ¿A poco no sabía los llamados y los ministerios que tenían? Mas, sin embargo, le seguía llamando por su nombre. Así es. Pero eso no significa que nosotros, ¿verdad? No honremos esos mantos, ¿verdad? Porque ahora yo de hecho lo leía y yo decía así, lo leía en 1 Corintios que decía que como tú, no es que pierdas la salvación por ello, ¿verdad? Pero sí decía que en la explicación de lo que estaba leyendo, que vas a perder como tu recompensa o algo así por el hecho de dudar de lo que Dios ha hecho en una persona. O sea, si tú tienes el manto de profeta, yo lo honro. Porque para mí sería como que dudar del poder del Espíritu Santo, de lo que Dios puede hacer en una persona, si yo diga, yo no sé si sea profeta y quién sabe. David quiso tocar a Saúl cuando ya estaba desechado. Exacto. Yo algo que digo, si algo es de parte de Dios, prevalece. Si no es de Dios, tú no lo juzgues, tú no lo critiques, que a su tiempo eso no se va a deshacer. O no se va a cumplir, la palabra no es respaldada. Porque cuando la presencia de Dios es manifiesta, hay prodigios y milagros en ese lugar. Así es, Dios te va a respaldar. Es como la parábola de los talentos, ¿verdad? O sea, Dios te va a dar, Dios te va a capacitar según tú lo que puedas sobrellevar. Porque Dios no te va a dar más, porque a lo mejor va a haber vanagloria en ti y te vas a perder. Así es. Muchas veces también no nos pueden dar, es como si yo, ¿verdad? Tengo un hijo adolescente y yo le empiezo a soltar qué carro, qué celular, qué esto, qué aquello, que le empiezo a dar económicamente, tenga, mijo, tenga, lo voy a malimponer. Y cuando yo le dé todo, a lo mejor y él se va a perder. Así es. Entonces así es Dios con nosotros, a lo mejor tienes un llamado, y sí lo tienes, y ahorita me llamaba mucho la atención ese de los niveles, porque también como cristianos nos vamos de nivel en nivel, y muchos se quedan enanos, muchos se quedan en un nivel. Haz de cuenta que estamos jugando el jueguito de Mario Bros, que tiene 20 niveles, y muchos van en el 5, se cansan, mejor me aparto. Mejor me voy, esto no es para mí, yo no fui llamado por Dios, ya han pasado 8 años. A ver, Moisés, mira lo que esperó, mira lo que tuvo que pasar. O sea, ¿cuántas veces se enfrentó a la dureza del corazón de Faraón? Y sin embargo, Dios seguía haciendo prodigios, maravillas y señales, y seguía llevándolo con denuedo, valentía, aunque él se sentía, porque desde un principio, él fue tocado mucho en su identidad. Así es. ¿Por qué? Porque yo soy de otra raza y me llevan a otra cultura, a otra forma de ser, pero el Espíritu Santo ya moraba en él. ¿Y por qué fue el pleito? Porque defendió su raza, su origen. Él sentía esa conexión. Así es. Entonces, ¿qué fue todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que vivir? Por eso Dios nos deja su palabra, para que nosotros podamos inspirarnos en esos hombres de Dios y podamos decir, a ver, si yo sé que tienes algo para mí, porque yo lo he visto. Como dices tú, en sueños, yo también he tenido sueños que hasta ahorita le digo, Señor, pues, ¿qué significan? Dios te habla en sueños, te pueden profetizar, y muchas veces dices, pues me profetizaron que yo iba a ser evangelista, pero no, hombre, yo ni sé hablar, yo ni sé esto, yo ni sé aquello. Entonces hay un momento determinado que Dios te tiene que capacitar, que Dios tiene que quitar todo de ti para que tú no manches lo que Dios tiene para ti, que es especial. Tú dices, yo me aparté, a mí ya no me importaba y seguía viendo, y ahorita es tu tiempo. El tiempo el que Dios tiene para ti, que determinó para tu vida. Entonces, yo creo que hay muchos jóvenes desesperados que dicen, no, a mí yo de plano, ya troné. Dios no quiere nada conmigo, pero tenemos que tener paciencia en el Señor, porque Él tiene ese día ya lo tiene escrito, ya tiene... realmente tiene todo para ti. Y ya después de que tú empezaste, ¿verdad? Que te empezaron a invitar y todo, para ti como joven, ¿verdad? Porque sabemos que eres un joven y no dudo que tengas tus luchas, tus pruebas. ¿Qué consejo puedes darle a esos jóvenes para que se mantengan?
para que ahorita, en esta generación que vivimos, que está muy corrompida, que está muy fea, la verdad, les tocó vivir lo más gacho, porque antes no estaba así. ¿Qué puedes darles bajo tu testimonio? ¿Cómo puedes mantenerte? ¿Cómo puedes estar apasionado por el Espíritu Santo? Yo recuerdo que hubo un tiempo donde, aquí está mi papá, no me dejará mentir, donde el Espíritu Santo me visitaba y yo me tenía que meter a la habitación y me encerraba. Y hay gente que quiere buscarle cuando ellos quieren, pero cuando el Espíritu Santo llega no le ponen atención. Entonces, y bueno, quiero también aclarar dos puntos. Claro. Sobre cuando dices, por ejemplo, me dieron una palabra, soy evangelista, pero no veo que se cumpla nada. Yo le he dado palabra a gente que le digo, te veo bendecida, y la gente está pasando escasez. Y la gente no entiende y dice, pero ¿por qué si está pasando escasez? Es que tu realidad no es la realidad de Dios. A la realidad de Moisés es que habría de morir en aquel río o cuando lo mataran y aventarlo al río. Pero la realidad de Dios es que iba a ser el libertador. Entonces lo que hoy estás viviendo no es la realidad de Dios sobre tu vida. Exacto. Lo que Él ya dijo sobre tu vida. Si Dios dio una palabra sobre tu vida, la va a cumplir. Su palabra dice que Él no es hombre para que mienta. Si bien como nosotros, siendo humanos, tendemos a mentir, a fallar, pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, si has fallado, levántate. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se arrepiente de lo que Él depositó sobre tu vida, a pesar de que le hayamos fallado día con día. Ahora, otro punto. Hemos visto también gente que se levanta como evangelista y Dios lo usa en profecía y profetiza incluso más que un profeta. Hay gente que desarrolla un don profético. Y hay profetas que no desarrollan el don de ciencia de una manera de descifrar nombres, pero Dios lo usa de una manera diferente. Y no quiere decir que tú no seas profeta, sino que hay gente que opera en un nivel diferente, o hay gente con una capacidad diferente. No a todos Dios les va a mostrar de la misma manera. Dios a cada persona le va a hablar de una manera diferente o específica. Hay algunos que, como dices, ven un cartelón. Hay algunos que en ese momento se proyectan y tienen la visión y comienzan a ver por lo que Dios les muestra, y hay otros que no. Dios les habla por pensamientos. O a mí me ha pasado de que cuando estoy en un lugar que predico y Dios me da una palabra y todavía no sé para quién es, y cuando yo voy caminando todo se me pone borroso, pero veo a la persona enfocada, así como cuando tú tomas una foto en retrato, sí. Así la veo tal cual. Entonces Dios habla de diferentes maneras. Y pues un consejo a mi generación es que sigan adelante, porque los tiempos son difíciles. Sí. La Biblia dice que aún con dificultad el justo se va a salvar. Entonces es tiempo de seguir aferrándonos, porque Él está a las puertas. Yo creo que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Y pues ya todo lo que se está viendo, donde hoy el sistema está tratando de ya tener preparadas las mentes de todos sobre los extraterrestres, todo lo que se está viviendo, de que si hay vida en Marte, yo creo que ya son señales. Claro. Ya estamos en los últimos tiempos, en donde cuando menos te lo esperes esto va a suceder. Esto es al son de ya. Entonces sigue santificándote, sigue buscando de Dios, sigue apartándote, sigue teniendo el enfoque en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Así es, y es muy bonito vivir una vida fructífera en el Señor, porque, o sea, muchas veces dices, ay no, a mí me pasa esto, y yo digo, es necesario que busques, es necesario que intimes con Dios, para que esa voz de Dios esté afilada a ti y que Él te prevenga, porque Dios previene. Yo les he testificado aquí muchas veces cómo a veces vienen ataques sobre mi vida y Dios me empieza a levantar en la madrugada, y empiezo a sentir en mi espíritu lo que viene, que no sé qué, pero siento interceder y digo, voy a interceder, algo viene, hasta se me quedan viendo a veces cuando digo, ay, no siento algo en el espíritu, algo viene, y yo me quedan viendo así como que, ay, ¿qué viene? Pues no sé, pero algo viene. Entonces, el Espíritu Santo es real. Es tu mejor amigo, te ama, te quiere llevar a toda verdad, a toda justicia, te quiere ungir para que no vayas vacío. O sea, no podemos ir vacíos con alguien vacío. O sea, tenemos que ir bien capacitados y llenos de ese aceite para poder ir a aquel que necesita. O sea, ¿cómo quieres ir tú a un herido si estás herido? ¿Cómo quieres ir a un deprimido si estás deprimido? ¿Cómo quieres ir a un enfermo si estás enfermo? Dios no nos llamó a esclavitud, Dios no nos llamó a que nosotros estemos atados. Por eso digo, ¿cómo hay esta generación que viven en pues podemos ver hasta algunos lastimosamente que llegan al suicidio y que conocieron a Cristo? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que eso lo podemos basar también cuando Ezequiel se les mostrada la visión. Y cuando es mostrada la visión donde hay un valle de huesos secos, dice que el pueblo se sentía en los huesos donde estaban oprimidos y esclavizados. Entonces ellos después de haber visto la gloria de Dios, se sentían esclavizados, se sentían oprimidos. Y en ocasiones a veces palpamos la gloria de Dios, no la sentimos, la palpamos. No, sí. Y se nos olvida y nosotros mismos nos esclavizamos en el pecado. Porque vivimos sin rumbo y nos olvidamos de lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Por eso, porque estamos viviendo un tiempo donde hay una generación emocionalista, donde lo que dice no es por convicción, sino por emoción, sino hablar un mensaje no es... Hoy en día vemos cómo, lo voy a decir así, cómo hay predicadores que se levantan dando un sermón porque lo saben hacer y no por buscar la guianza del Espíritu Santo. Y en ocasiones, hoy en día pues me ha tocado ver muchos jóvenes predicando una predicación que ya existe. O quieren todo lo sencillo. ¿Por qué? Porque es lo que yo digo, unción sin formación no sirve de nada. Jamás vimos a un Eliseo que se levantó sin que antes fuera preparado por un Elías. Exacto. Entonces, cuando, según eruditos dicen que la formación de Eliseo no fue al instante, sino que fue entre 12 y 14 años. Aunque la Biblia nos lo narra en un tiempo corto para que sigamos leyendo, pero no sabemos qué pudo haber pasado. Este hombre tenía la doble porción de Eliseo, pero esta generación lo quiere todo ya. Le dicen, tú eres profeta, y se cambian el nombre. He visto que se cambian el nombre hasta en Facebook. Profeta tal cual. Y luego Alaba. Y se ponen invitaciones tal cual. Número 656. Y lo digo porque a mí me pasó. O sea, no te estoy hablando algo de lo que no tengo legalidad. Te estoy hablando algo que yo ya viví que tengo legalidad. Entonces empezamos a promocionarnos, pero sin antes buscar la guianza del Espíritu de Dios. Hay gente que quizás en su emoción te dijo, tú eres profeta, y ni siquiera eres profeta. Hay gente que en su emoción te dijo, tú eres pastor, y en su emoción ni siquiera tú eres pastor. Y Dios tiene un llamado distinto, y la gente se frustra con un llamado que otra persona le dijo que tenía porque no buscó la guianza del Espíritu de Dios. Y a esta generación se le da una palabra, pero quiere correr sin antes empezar a caminar. Y está bien tremendo porque se les da una palabra y no buscan a Dios, pero ya se sienten profetas. O sea, ya se sienten en otro nivel. Y lo digo porque a mí me pasó en cierto punto cuando yo empecé a predicar, el Espíritu de Dios me empezó a usar. Para mí no es tremendo alguien que haya tenido un testimonio de drogadicción. Mi papá tiene un testimonio tremendo. Pero para mí no me impresiona alguien que Dios lo haya librado de la muerte. A mí no me impresiona eso. A mí lo que me impresiona es que haya un joven íntegro que desde su juventud empezó a servir a Dios. En su adolescencia no se apartó y hoy en día sigue de pie adorando. Eso es lo que a mí, en lo personal, se me hace un testimonio que impacta. Un testimonio que me da de qué hablar, no de aquel que estuvo en sus caminos, se aburrió, se fue al mundo y regresó. Eso para mí no es impactante. Yo sé que Dios lo permitió que sucediera todo eso para que alguien que esté pasando lo que yo pasé en su tiempo vaya a los pies de Dios. Pero para mí alguien que en su momento desde su niñez fue criado en el Evangelio y sigue constante, para mí eso es un testimonio que me da mucho de qué hablar. Sí, exacto, o sea, permanecer en Dios, ¿verdad? A pesar de lo que viene, o sea, eso es admirable, pero yo sí te digo, ¿verdad? Tú que nos escuchas en esta tarde, pues nunca es tarde para poder regresar a Él, nunca es tarde para poder decidirte ya dejarte de este mundo. No trae nada bueno, yo te lo he dicho porque yo viví cuando estaba chava, en esa vida, o sea, es una vida tan vacía, tan miserable, que no te deja nada bueno. Por eso hay jóvenes que nacieron en el Evangelio y dicen, pues es que a mí me da curiosidad, ¿verdad? Andar en los bailes, qué se siente esto, quieres saber muchas cosas, pero es que todo eso es pura perdición. Así es. No vas a ver nada que te enriquezca, nada que te dé algo bueno en tu futuro, en tu vida, simplemente no. No hay cosa más bonita, no hay vida más mejor que estar en Cristo, la verdad. Así no es porque ya te casada y tenga hijos y todo, no, porque yo digo, ay Señor, ¿cómo no me salvaste antes para yo haber podido andar desde chavilla? Pero pues bueno, Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Él es un Dios soberano y Él sabe el tiempo determinado que tiene para ti. Entonces vemos, ¿verdad?, conforme a tu ministerio, a tu llamado, lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Amén. ¿Qué es lo que tú quieres? Ya mero nos vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres agregar o decir conforme a todo lo que tú has vivido en base a lo que tú quieres llegar a ser?
hacia donde creo que Dios me va a proyectar o cómo. No, de ti, o sea, yo sé que Dios ya tiene un plan y un propósito para ti, ¿Qué pero es lo que tú quiero dices, hacer? Es yo quiero, seguir pues impactando a esta generación, seguir trayendo pues un cambio, un metanoia, un cambio de mente a esta generación donde yo también amé este ministerio porque vi a un joven predicar y vi cómo Dios lo usaba. Entonces había algo dentro de mí que se encendió. Entonces ahorita que estaba acá hablando, se me venían dos frases a la mente. Unción sin formación es como querer gastar dinero sin trabajar. Y se me venía otra frase también a la mente, es ir a la iglesia y no adorar, es como ir a un restaurante con comida gratis y solo ver el menú. Entonces está tremendo. Entonces lo que yo quiero es mostrarle a esta juventud que Dios no es una religión, sino es una convicción, algo por lo que tú darías tu vida. Entonces presentar ese Dios como es, no como la religión lo presenta hoy en día. Y pues causar un impacto en mi generación, ver que aún hay una generación de Samuel, hay una generación de Elías, de Josué, que Dios levanta en este tiempo todavía. Pues ahí está, ¿verdad? Los que estoy segura que hay un joven o alguien que de verdad necesita esas palabras, porque la palabra que Dios tiene para ti, ¿verdad? Siempre es buena, es agradable, es perfecta y no vuelve atrás vacía. Como decía Olmedo, Dios no revoca los dones y tampoco miente. Tú eres el que te alejas, el que te vas, el que haces con tu vida lo que quieres, y lastimosamente Él pues nos dio un libre albedrío y haces con Él lo que quieres. Pero pues bueno es Dios, ¿verdad? Que hasta aquí nos ha traído. Te doy muchas gracias por estar de nuevo aquí. Yo sé que ya habías venido. Pero bueno, Dios es una fuente inagotable que siempre te da una palabra, siempre te da algo que puedas aportar, ¿verdad? Y no sé, algo más que quieras agregar, que quieras decir este día. No, pues mandar saludos, ¿no? Sí, manda saludos. Un saludo a mi mamá, pues a mi papá, ¿no? O sea, aquí está enfrente. Aquí está, qué bonito, mira. Un saludo también a mis compañeros de trabajo, a Omar, a Ricardo. Un saludo también a mis líderes, a Tony, mi líder de jóvenes, a mi líder de evangelismo, Chatman. ¿A quién más? Un saludo a mi tía que me dijo que le mandara un saludo hasta Durango. Y pues ya no me acuerdo qué más saludos. Y a todos los que nos están escuchando y también los que nos están viendo. Así es, a todos los que están en Facebook, a todos los que están también a través de la página. Como saben, ¿verdad? El enemigo se enoja, porque Dios sabe que este es un lugar en donde nos gusta darle la gloria a Dios. Y ahorita hemos pasado por algunas cosas como la situación de la página de internet, que nos la quisieron robar, nos quisieron robar el Facebook. El enemigo está enojado, pero está vencido y sabemos cuál es su final, y nuestro final pues es glorioso. Amén. Dice Angélica Puertas, tremendo joven, Dios te siga usando y sigas siempre firme, más jóvenes así necesitamos. Dice Anabel Palacios, poderoso es Dios, sigan adelante hermana y joven, buen programa. Dice María García, oren por mi hijo, él está apartado de Dios, se llama Mauro y tiene 22 años. Bueno, aquí le voy a decir a Olmedo que ore por él, ahorita aquí en vivo, en directo y a todo color. Que ore por Mauro, está alejado del Señor. A ver. Mauro. Estas peticiones me las llevo porque oramos también ahí en el grupo de intercesión de jóvenes de Ministerios Lamías. Entonces también para darle continuidad. Ok. Entonces, ¿vamos ahora ya? Ok. Amantísimo Dios y buen Padre, venimos delante de tu divina y hermosa presencia, Señor, dándote gracias, Señor, y no condicionándote en lo que tú puedes hacer, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, por encima de todas las cosas, Señor. Pero si es tu voluntad, Señor, traer a Mauro, Señor, a tus pies, a tus caminos una vez más, Señor. Que tú lo hagas, Espíritu Santo, y que él pueda testificar algún día, Señor, los prodigios o lo que tú vas a hacer con él, Señor. O lo que tú vas a hacer a través de él, Señor. Te pido, Señor, por su madre, Señor, que le sigas dando fe, que no desmaye, que no flaquee su fe, Señor, sino que siga confiando en lo que tú puedes hacer, Señor. Pero que entienda también que Dios no se condiciona, que Dios es soberano, que Él sabe por qué hace todas las cosas y que puede entender
que lo que tú haces llegar es para bien y para crecimiento espiritual, Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que tú seas obrando, trabajando en la vida de Mauro, Señor. Que tú llegues, Señor, hacia donde él está, donde yo no puedo llegar, Señor, donde yo no alcanzo a llegar, tu Espíritu Santo sí, Señor. Y que hables a su corazón, Señor, y que toques la puerta de su corazón, Espíritu Santo, para que él pueda venir nuevamente a tus caminos y te pueda adorar, Espíritu Santo. Gracias te damos. Confiamos en ti, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ahí está la oración para Mauro y confiamos que el Señor lo trae con lazos de amor y que no permita que nada le pase, ¿verdad?, en el mundo, y que el Espíritu Santo ahorita donde esté lo redarguya y lo haga ver que tiene un lugar al que tiene que volver. En el nombre de Jesús. Bueno, les comentaba a aquellos que quizá nos están viendo por Roku, un saludo a los que están en Roku, les bendecimos. Ahora la página es www.shekinatv.com. Esperamos que el Señor ahí ponga ángeles en esta página para que no se la vuelvan a robar, para que no vuelva a haber ningún problema, ¿verdad? www.shekinatv.com, para que pase la voz, ¿verdad? Tenemos mucha gente alrededor del mundo, para honra y gloria de Dios, ¿verdad?, que está muy atenta a través de la página web. También a los que nos escuchan en el 95.1 del FM, los bendecimos en esta hora. A los que nos siguen también a través de Facebook, les mandamos un gran saludo, que aquí están todavía. Y bueno, pues recordarles que se viene este concierto ya de mañana en 8, o sea, de este viernes al próximo, el 3 de mayo, tenemos este concierto que ya sabes que, como siempre lo digo, ¿verdad?, no es para echarle crema a los sacos, pero Dios sabe que vas a sembrar en una buena tierra, y órale al Señor para que lo hagas saber, ¿verdad? Viene desde Sinaloa el grupo Respaldo, Lalo Rivera, sus nuevas fuerzas, Caleb Muñoz, Heller, ¿verdad? Estos grupos que le dimos un poquito de variedad para que tú seas parte de lo que Dios va a hacer a través de este concierto. Invita a alguien que no conozca al Señor, ¿verdad? Te puedes llevar esa bendición de que esa persona pueda aceptar al Señor ahí. También lo hacemos con el propósito de que seas bendecido, de que lleves a alguien, que Dios le pueda hablar a través. Sabemos que Dios habita en la alabanza de su pueblo y que Él es bueno. Así que nos vemos este 3 de mayo. Te puedes ir ahí desde temprano a agarrar fila, ¿verdad? Porque no hay preferencia. El donativo es de 200 pesos, y pues las puertas se van a abrir a partir de las 5 de la tarde, me parece. Y pues bueno, para mayor información puedes mandarnos WhatsApp al 656-469-1269, 656-469-1269. No te quedes fuera de lo que Dios va a hacer. También tenemos ahí un grupillo invitado especial que no los vamos a decir hasta que ya estén ahí, van a saber. Y pues bueno, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Teatro de Limba. Está ubicado en la Abraham Lincoln, zona Pronaf. Es un lugar que dices, no sé dónde es, pues métete al Maps, tanta tecnología que tenemos, y ahí te va a llevar derechito y sin escalas al lugar en donde va a ser. Así que no te lo pierdas. Grupo Respaldo, Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas, Caleb Muñoz y Heller, este próximo 3 de mayo, concierto a favor de este lugar, ¿verdad? En donde queremos hacer, tenemos proyectos, queremos hacer más grande aquí, ¿verdad? Es a favor de nuestra estación. Y bueno, que sea Dios dándonos favor y gracia. De nuevo, muchas gracias, Olmedo, por estar aquí, por ser de bendición. ¿Algo que quieras decir ya para irnos? No, pues gracias por la invitación y estoy agradecido con Dios. Y que Dios siga prosperando pues la radio. Amén. Bueno, muchas gracias. Así que nos vemos y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde con Pame Luna, una servidora entre líneas aquí a través de Shekinah Radio 95.1 FM. Así que como siempre te lo digo, que Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bendiciones. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pame Luna te espera aquí en Shekinah 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego. Sometimes you wonder if
if you got it, wonder if you got it in you. Some days looking for the reason why. Feels like standing on a runway, standing out on a runway lately, watching everybody else fly by.